Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatahini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y propuestas de reflexiones del siempre inmaculado y brillante Srimad Bhagavatam, donde se recogen una serie de historias relacionadas con los pasatiempos del Señor Supremo, así como también con las almas puras que están siempre al servicio personal de el Señor. Vamos a recordar que en el día de ayer habíamos terminado unos textos donde Vyasadeva estaba un poco reflexionando, porque a pesar de que había dividido los Vedas para el beneficio de toda la humanidad, a pesar de que había compilado el Mahabharata, a pesar de que había compilado los Puranas, a pesar de que era un religioso experto que conocía todo el conocimiento, cumplía con todos los rituales, aún así se sentía insatisfecho. Los textos 26 y 27 decían lo siguiente: oh brahmanas nacidos por segunda vez, aunque el sabio se dedicó a trabajar por el bienestar total de toda la gente, aún así su mente no estaba satisfecha. Este texto es sumamente importante porque vemos que a veces muchas personas piensan, ¿no?, que el dharma o esta cuestión relacionada a la religiosidad y eso, y la felicidad en ese sentido, se trata de dedicarte de diferentes formas a trabajar por el bien de todas las personas. Entonces uno lo hace creando proyectos de un tipo, creando proyectos de otro tipo, haciendo tantas cosas, tanto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, ¿verdad? Y muchas veces descubrimos a lo largo de la existencia que aún haciendo eso, aún dedicando la vida en ese sentido, no se puede experimentar o no se puede tener una experiencia de satisfacción profunda y satisfacción completa. Ya esto le había pasado al sabio Vyasadeva. Entonces debe de surgir una pregunta inquisitiva: ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está faltando? O sea, ¿por qué, a pesar de que la entidad viviente se esté preocupando por el bienestar de las demás entidades vivientes, por qué puede estar pasando esta condición de insatisfacción? El texto 27 decía así pues: el sabio, estando insatisfecho de todo corazón, comenzó de inmediato a reflexionar, debido a que conocía la esencia de la religión. O sea, veíamos también siempre cuál es la conducta de aquel que está situado en la modalidad de la bondad. La modalidad de la bondad nos lleva a una conducta reflexiva, o sea, a preguntarnos por qué está sucediendo esto, a tratar de encontrar la causa verdadera. O sea, por tanto nos lleva a la meditación. La persona que se encuentra predominado por la modalidad de la bondad tiende a ser una persona meditativa, una persona que no saca conclusiones apresuradas, una persona que no se guía normalmente por lo primero que su mente le diga, sino una persona que tranquilamente busca apaciguar todos los impulsos, busca un poco estabilizar su situación internamente y busca situarse allí en el plano de la reflexión o de la inteligencia. Y mientras más avanzado está en la bondad, o más predominado está por la bondad, entonces más se sitúa en una situación receptiva a favor de recibir la ayuda necesaria que se necesita del Señor para tener una correcta comprensión de los asuntos. Entonces Vyasadeva hizo esto. De la misma manera en que Vyasa vio el deterioro futuro
para los tiempos, o sea, lo vio mediante la meditación. De esa misma manera, entonces, también se colocó en meditación para tratar de comprender de manera consciente por qué le estaba sucediendo esto. El texto 28-29 dice, o sea, Vyasa se dice: bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones he adorado a los Vedas, al maestro espiritual y al altar de sacrificios. Además, he acatado las disposiciones y he enseñado el significado de la sucesión discipular mediante la explicación del Mahabharata, con lo cual incluso las mujeres, los sirvientes y las demás personas pueden ver el sendero de la religión. Vamos a examinar este texto porque este texto nos va a revelar algo significativo que muchas veces, debido a nuestra concentración en ciertos puntos, pasamos por alto, también debido al fanatismo o debido a la comprensión superficial de los aspectos relacionados con el Señor Supremo. Vyasa dice: bajo estrictos votos disciplinarios. O sea, Vyasa, por tanto, estaba siguiendo al pie de la letra una serie de votos y lo estaba siguiendo perfectamente, una serie de cosas que sabía que las escrituras de una forma u otra regulan o prohíben, y lo hacen para el bienestar de la entidad viviente. O sea, se supone que si usted sigue esas regulaciones, entonces su vida debe transcurrir un poco más favorablemente, o al menos le deben salvar a usted de ciertos tipos de sufrimiento que comúnmente son causados por el propio comportamiento irregulado o no regulado de la entidad viviente. Por tanto, Vyasa hace esto. O sea, Vyasa estaba cumpliendo estrictos votos, quizás los votos más estrictos que aparecen en las escrituras, las austeridades más estrictas que aparecen en la escritura, Vyasa las estaba cumpliendo perfectamente. ¿Cuántas personas por ahí no hay que están cumpliendo determinados votos muy estrictos perfectamente y los hacen así, lo cumplen a la perfección y no los violan nunca, no los violan por nada, e incluso exigen a otros también que los cumplan? Bueno, Vyasa hacía esto. Segundo, dice: y sin pretensiones he adorado a los Vedas. O sea, Vyasa también tenía otra cualidad. Vyasa estudiaba los Vedas, Vyasa reflexionaba en los Vedas, meditaba en los Vedas, adoraba a los Vedas como palabra del Señor, y lo hacía sin motivación alguna, o sea, sin buscar ninguna finalidad, sin buscar obtener ningún beneficio, sin buscar obtener la oportunidad de pedirle algo a cambio del Señor. O sea, hacía, por decirlo así, un seguimiento de los Vedas o un seguimiento del conocimiento y la religiosidad de un modo completamente desinteresado. Fíjense esto. Sigue diciendo: también adoraba de forma desinteresada al maestro espiritual y al altar de sacrificio. O sea, todo lo establecido por la escritura con respecto a los objetos de adoración. O sea, los objetos de adoración, el altar de sacrificio o el lugar donde se hacen las ofrendas al Señor. El maestro espiritual como representante del Señor y a los Vedas como la palabra del Señor. Entonces adoraba al Señor de tres maneras diferentes. O sea, al Señor en la forma del fuego de sacrificio, al Señor en la forma del maestro espiritual, al Señor en la forma de los Vedas. Entonces esto lo hacía de manera sin pretensiones, o sea, completamente desinteresada. Además, he acatado, o sea, estaba siguiendo disciplinadamente las disposiciones, o sea, todo lo que estaba establecido también en los Vedas, y he enseñado el significado de la sucesión discipular mediante la explicación del Mahabharata, y había
compuesto, el Mahabharata, donde da una explicación completa de la importancia de las enseñanzas transmitidas por la sucesión discipular, de manera tal que permitía que todos, incluyendo las mujeres, los sirvientes y aquellas personas que no tenían cualificación social, pudieran comprender el sendero del Dharma, para que así de una forma u otra pudieran encaminar sus pasos hacia una vida completamente transformada, o sea, hacia la trascendencia. Fíjense, entonces voy a renumerar otra vez. Seguía estrictos votos, o sea, todos los votos de escritura, incluso los más estrictos, los seguía Vyasadeva sin la menor violación y sin la menor indisciplina. Adoraba al Señor en la forma de los Vedas, el maestro espiritual y del fuego de sacrificio, sin esperar nada a cambio. Aceptaba en su vida todas las disposiciones planteadas en los propios Vedas, y además de eso elaboró formas muy maravillosas de hacer que la gente en su totalidad viera y comprendiera el sendero del Dharma. Podría decirse que Vyasa cumplía con todo lo que establecen las escrituras, cumplía con todo lo que se establece en los Vedas a la perfección. De hecho, él era el que mejor llegó a comprender los Vedas. Y no solo lo comprendía, sino lo estaba ejecutando en su propia vida. Y sin embargo, explica en el verso 30, me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Al parecer, esto significa, por la conclusión del propio Vyasa, que el conocimiento o las indicaciones que hay contenidas en los Vedas en su totalidad, estamos hablando del compilador de los Vedas, ahora se conocen los Vedas por pedazos, porque los Vedas se han perdido en el tiempo, pero el compilador de los Vedas los conocía a su totalidad, estaba siguiendo todas las indicaciones de los Vedas a la perfección y en su totalidad. Entonces, aunque él mismo dice que aunque él está equipado de manera completa con todo lo que exigen los Vedas, aún así se estaba sintiendo incompleto. No basta seguir estrictos votos disciplinarios, no basta ser completamente intransigente con respecto a ello, no basta hacer todas las austeridades que las escrituras dicen, no basta practicar todas las caridades que las escrituras recomiendan. No basta con adorar al Señor de forma indirecta a través del Maestro, el fuego de sacrificio y los propios Vedas. No basta con seguir todas las disposiciones e indicaciones que están contenidas en las Escrituras. No basta con intentar hacer que las personas busquen un camino dármico o un camino de religiosidad. No basta con todo eso para sentirse completamente satisfecho, para sentirse completo. La entidad viviente, el alma espiritual, no le es suficiente ni con nada de eso por separado, ni con todo eso en su conjunto. Entonces, la famosa vida religiosa en sí misma no es suficiente. Ahí no está la clave de la satisfacción para la entidad viviente, ahí no está la clave de la satisfacción y la dicha para el alma espiritual. Aunque sin embargo está la clave para ir acondicionándola e ir transformando la vida, pero los Vedas están diseñados para iniciar procesos de transformación, pero no son la meta, no son la meta en sí. ¿Cuál es la meta en sí? Hacia dónde debe transitar la entidad viviente, y mientras no alcance esa meta no puede ser en ningún sentido dichoso. Vamos a continuar, en verso 31. El gran Vyasadeva, que vamos a recordar era un
empoderado por el propio Señor Supremo, dice, saca una hipótesis en su mente. Dice, puede que eso que yo estoy sintiendo se deba a que no he señalado, no he mostrado de manera específica el servicio devocional al Señor. Un servicio que le es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Biasa durante su periodo de meditación, quizás por cuánto tiempo, no sé qué duró, llega a una idea aflora, una hipótesis, viene a su inteligencia. Dice, bueno, si yo he cumplido con toda la escritura dice, con todo lo que la escritura dice y aún así sigo siendo insatisfecho, entonces esto no se debe a que he violado nada de la escritura porque he cumplido con todo. Esto quizás se debe de que aunque yo he recopilado los Vedas, aunque yo he escrito el Mahabharata, he recopilado los Puranas para que todo el mundo entienda de una forma u otra lo que es una vida dármica o una vida guiada por los deberes prescritos, aunque yo he hecho eso, no he hablado claramente de la finalidad de eso. O sea, ¿cuál es la finalidad de los deberes que hay prescritos en la escritura? La finalidad de los deberes que hay prescritos en la escritura, el propio Señor Krishna lo explica en Bhagavad Gita, capítulo 3, cuando está explicando esto de Karma Yoga. El Señor Krishna explica, dice que al principio de todos los tiempos, el Señor de todas las criaturas, junto con la creación, instauró o diseñó una serie de sacrificios dirigida a Vishnu, al Señor Supremo, y estos sacrificios explicó que los cumplieran fielmente porque tenían la finalidad de garantizar la felicidad o el éxito de la entidad viviente en su estancia en este mundo, así como también la liberación total de la misma. Entonces los deberes prescritos de la escritura tienen una finalidad doble. Primero, una felicidad temporal, o sea, que todo te vaya bien en este mundo. Esto significa que todo funcione armónicamente en la vida mientras que estás en este mundo. O sea, las cosechas, los alimentos, tengas todo lo necesario para preservar la existencia en este cuerpo. ¿Pero para qué? Para que vayas pensando y trabajando en función de la liberación o en función de la condición de retornar a tu posición original como entidad viviente en la presencia de la Suprema Personalidad de Dios y en el desarrollo, ocupada en el desarrollo del intercambio amoroso con esa Suprema Personalidad de Dios. Entonces, Vyasa está reflexionando en ese sentido, o sea, Vyasa está meditando y está obteniendo esa posible iluminación en su mente. Está diciendo, quizás yo he querido diluir tanto, he hablado tanto de religiosidad, de dharma, de deberes, de austeridad, de todo, he hablado tanto, y todo eso en última instancia nos lleva a un solo punto, nos lleva al Señor Supremo. La Escritura revela toda austeridad debe ser para complacer al Señor Supremo, todo sacrificio debe ser para complacer al Señor Supremo, todo estudio debe ser para complacer al Señor Supremo, toda acción desinteresada debe ser para complacer al Señor Supremo, toda caridad que se ofrezca debe ser para complacer al Señor Supremo. O sea, todas estas cosas se practican en sí para complacer al Señor Supremo. Si no se hacen para complacer al Señor Supremo, entonces no tiene sentido. Disculpen. Ofrecen un beneficio en la transformación humana, pero no tienen sentido de liberación. Ni tienen sentido tampoco desde el punto de vista de la meta perfecta de la espiritualidad, que es desarrollar amor puro por Dios. Entonces Vyasa hizo diferentes cosas para que la humanidad fuera encaminándose en camino de la austeridad, los sacrificios, la caridad, la bondad, etcétera, etcétera, pero no les expuso, no les había expuesto claramente, no les había expuesto visiblemente al servicio devocional como el centro de todo asunto. No lo había expuesto al servicio devocional o a la ejecución del servicio devocional o a llevar una vida de servicio devocional como el núcleo o la esencia de todas estas temáticas. O sea, no había hablado directamente, no había enseñado directamente sobre el ejercicio del servicio devocional. Entonces él está pensando, quizás a esto se deba mi infelicidad. O sea, no he abordado, no he expuesto, no he transmitido claramente
la temática del servicio devocional. Entonces el texto número 33 continúa diciendo: como se dijo antes, Narada, el gran sabio Narada Muni, llegó a la cabaña de Krishna Dvaipayana Vyasadeva, que estaba situada a orillas del río Saraswati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. O sea, Vyasadeva estaba metido en esta meditación, guiado por una lamentación profunda, tratando de encontrar la causa de por qué él se sentía insatisfecho, y su meditación estaba tan profunda que, por supuesto, su maestro espiritual, Narada Muni, sabio entre los sabios, él comprendió que el corazón de su discípulo estaba debatiéndose en esta incertidumbre y en este sufrimiento. Entonces, como maestro espiritual completo y perfecto en sí mismo, Narada Muni se hizo presente allí donde estaba su discípulo. Narada Muni tiene un cuerpo trascendental, vamos a ver después cómo es que lo obtuvo, y entonces ese cuerpo le permite estar siempre presentándose en los lugares donde él desee presentarse, con un solo objetivo, siempre el objetivo de enseñar contenido o enseñar comprensiones acerca del Señor y el servicio devocional que se le entrega de manera deliberada y de manera completamente voluntaria y amorosa a la suprema personalidad de Dios. Entonces este Narada Muni es maestro espiritual de Vyasadeva, y como maestro del fin entonces responde a los sufrimientos de su discípulo. Entonces cuando ve que Vyasadeva está debatiéndose en este sentido, él ve que es el momento justo para aparecer y darle una enseñanza superior, o sea, ayudarlo a dar un pasito más en la comprensión a su discípulo. Entonces el verso 33 dice: ante la auspiciosa llegada de Narada, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente de su postura de meditación y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el creador. O sea, el protocolo normal a seguir, o el que sigue el discípulo, es cuando una personalidad superior o una personalidad muy auspiciosa llega, entonces él deja lo que está haciendo y le ofrece todos los respetos posibles, de una forma muy amorosa y de una forma incluso muy perfecta. En Vyasadeva estamos hablando de un empoderado por el Señor, y sin embargo a la llegada de su maestro, él se levanta de su asiento, se levanta de su meditación, de su postura meditativa. Él no le dice: espera ahí a que yo termine de meditar. Wow, mi maestro llegó, se levanta y le ofrece reverencia y le ofrece respeto. Vamos a recordar siempre que esa es la conducta, porque debido a la gracia y misericordia del maestro, que es representante del Señor, entonces que el discípulo puede recibir iluminaciones sobre las temáticas relacionadas al Señor, así como la bendición para poder seguir avanzando de forma favorable en el sendero espiritual. Entonces ahí termina el texto número 33, o sea, ahí termina también el capítulo número 4 y da inicio al capítulo número 5, donde Narada Muni le va a dar una serie de instrucciones a Vyasadeva, que van a hacer no solo que Vyasadeva dé un paso más en su evolución, en su perfeccionamiento como empoderado del Señor, sino también que van a lanzar algunas aclaraciones para todos nosotros, y sobre todo para aquellas etapas en las cuales pensamos que es suficiente con cumplir aquello que está establecido en la Escritura, o sea, quiere decir que son instrucciones que nos van a ayudar a reflexionar sobre el cuidado que hay que tener con el entendimiento mecánico de la Escritura, o con el exceso de dogmatismo relacionado a la Escritura. Hay que respetar a la Escritura, hay que comprender a la Escritura, pero hay que comprender sobre todo la esencia de la Escritura. ¿Cuál es la esencia que se esconde en el fondo de la Escritura? ¿Cuál es la esencia que se esconde detrás de cada indicación de austeridad, de cada indicación de sacrificio, de cada indicación de oración, de cada indicación de ofrecer los alimentos? O sea, ¿cuál es la esencia que hay detrás de eso? Porque si yo no comprendo la esencia, la finalidad de esto, entonces voy a estar haciendo una rutina
una práctica rutinaria que no me va a beneficiar desde el punto de vista espiritual prácticamente en ningún sentido. Sí, me va a volver lo que la gente llama un religioso perfecto, pero no se puede confundir religioso perfecto o no se puede confundir a alguien que lleva una vida religiosa con alguien que es un sirviente del Señor, porque las dos cosas no tienen nada que ver. O sea, vida religiosa se refiere a que sigue una doctrina determinada donde hay una serie de pasos y hay una serie de protocolos que están diseñados a la manera específica del que creó o instauró esa doctrina. Entonces, por eso podemos encontrar que hay diferentes supuestas religiones en el mundo. Sin embargo, ser un sirviente del Señor o ser un devoto del Señor significa estar enfrascado simplemente en el servicio amoroso a la suprema personalidad de Dios, el cual, aunque puede mostrarse de diferentes maneras, tiene una sola esencia, que es complacer o satisfacer los deseos del Señor Supremo. Entonces, un religioso no tiene por qué ser un devoto. Aparentemente, teóricamente debería serlo, pero en verdad no sucede así. Y sin embargo, un devoto también se podría clasificar como religioso perfecto. Así que si hubiera que escoger entre ambas cuestiones, o sea, ser religioso, ser devoto, entonces se debe entender que ser religioso no garantiza la devoción. Mira Vyasa. Vyasa era un religioso perfecto y aún así estaba insatisfecho. Pero sin embargo, ser devoto sí garantiza no solo la satisfacción, sino que también garantiza la comprensión profunda de lo que significa la famosa religiosidad. Este mensaje no es en contra de las religiones ni la práctica religiosa, porque las religiones bien encaminadas y bien comprendidas nos ayudan a conducirnos hacia el desarrollo de la devoción. Pero lamentablemente las religiones, los practicantes, la mayoría de ellos se están enfocando más en la parte doctrinal que en la parte esencial o en el supuesto objetivo final o central con el cual fue formulado un determinado sendero religioso. Entonces vamos a recordar siempre a Vyasa. Cuando estemos siguiendo o estemos pensando que seguir determinada doctrina nos va a garantizar la complacencia del Señor, vamos a recordar a Vyasa que él seguía todas las doctrinas posibles de manera estricta y perfecta y aún así no estaba satisfecho. El alma solamente se satisface con un intercambio amoroso y sincero con la suprema personalidad de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo yo logro desarrollar ese intercambio amoroso y sincero? O sea, amoroso implica desarrollo de amor por Dios, entonces, ¿cómo yo logro desarrollar amor sincero por Dios? Y esa es la cuestión, y esa es la esencia, y esa es la pregunta más importante de todas las preguntas. Por tanto, a eso debería responder supuestamente un sendero religioso. La creación de los senderos religiosos en diferentes momentos y en diferentes épocas por diferentes personalidades y con diferentes fundamentos se supone que está encaminado en esa dirección. Una metodología específica de acuerdo a cada lugar, espacio y momento histórico y cualidades de la población en ese momento, que se suponía o se supone debía ayudar a esas personas o las personas que las siguieran en ese momento a ir desarrollando las condiciones necesarias para comenzar a experimentar un amor creciente por Dios. Esa es la finalidad de la metodología o de los famosos senderos o prácticas religiosas. La finalidad no es quedarte allí, la finalidad no es volverte un gran religioso, sino la finalidad es acondicionarte para debutar o devenir en un devoto. Entiéndese la palabra devoto o la palabra Vaishnava como aquel cuya vida es un perfecto ejercicio constante de servicio devocional. O sea, servicio devocional entiéndase como actividad dirigida al logro del aumento de la felicidad del Señor. El servicio devocional perfecto en su estado puro no busca ningún tipo de beneficio porque
ya esa entidad viviente ha perdido todo tipo de denominación. Ella no se tiene como cuerpo, como mente, como hombre, como mujer, como padre, como ella no se tiene, ya ella no se concibe como nada de eso. Se concibe como parte integral del Señor Supremo y por tanto y demás, su única finalidad es tratar de que ese todo del cual ella forma parte esté cada vez más radiante y satisfecho. La felicidad de la entidad viviente autorrealizada está siempre en dependencia de la felicidad que está experimentando el Señor. Por tanto, ella constantemente está haciendo todo lo posible o deseando hacer todo lo posible para que el Señor muestre felicidad o se muestre cada vez más feliz con su actividad, con su estilo de vida o con su forma de vida. Es la esencia y por tanto llegar a eso es la perfección de la existencia para la entidad viviente. Y esta cuestión es importante tenerla en cuenta porque hay una confusión muy grande en el mundo entre religión y la postura de sirviente del Señor. La comodidad de nombrarse o sentirse religioso es una comodidad de la que la gran parte de la humanidad está abusando y debido a este abuso se están perdiendo. Debido a la poca comprensión de la finalidad de las supuestas religiones, es que la humanidad también se está perdiendo, incluso en medio de aquellos caminos que supuestamente están diseñados no para perderse, sino para encontrarse. Entonces el llamado de la Escritura no es a ser un religioso, el llamado de la Escritura es a ser un devoto. Hay que comprender esta diferencia. Evidentemente, si el devoto es sincero, y muchas veces el devoto entonces por la propia finalidad de servir al Señor, va a tener que diseñar un cuerpo de conocimiento a la hora de explicar, un cuerpo de conocimiento y de práctica para ayudar a un determinado grupo de personas a desarrollar amor por Dios. Entonces ahí surge inevitablemente algún tipo de religión o doctrina religiosa, pero eso es una herramienta. La religión o los métodos religiosos surgen como herramienta, no surgen como finalidad. Sin embargo, la mayoría de los practicantes se quedan allí como finalidad y creen que van a ser expertos doctrinales o hacerse expertos en los rituales. Pero las religiones deben entenderse, son herramientas y son herramientas que están conformadas con elementos materiales. Porque es necesario, por supuesto, porque es un conocimiento, una metodología que tiene que transmitirse a un grupo de seres humanos que nos encontramos situados en la plataforma del pensamiento materialista, nos encontramos en un cuerpo material, por tanto necesitamos códigos, necesitamos indicaciones relacionadas a lo material para poco a poco ir teniendo acceso o ir echando un vistazo de comprensión ligera a la cuestión espiritual e ir entonces encaminándonos en ese sentido. Pero necesariamente tiene que partir del sentido de los códigos y de las cuestiones materiales. Pero ese es el punto de partida. Quedarse ahí estancado creyendo que perfeccionándose en esos rituales, en esos códigos, en esos símbolos, en esas palabras específicas, en esos aspectos mecanicistas, hacer eso es un completo fracaso para el avance espiritual. Violar eso y dejarlo atrás antes de tiempo también un fracaso, o sea, tampoco se debe dejar esas regulaciones atrás, esos códigos atrás, esas doctrinas atrás si no se ha comprendido el paso siguiente y si no se ha llegado a la postura o plataforma en la cual ya se puede ejecutar el paso siguiente de una comprensión un poco más profunda. Dejar eso entonces también es un error. Entonces la dinámica debe ser una dinámica de progreso constante, pero progreso natural, donde siempre al principio es necesario seguir estrictamente un método, una metodología. El desarrollo espiritual es un hecho científico, por tanto requiere de un esquema, requiere una metodología, porque hay una serie de etapas por las cuales el practicante va a ir cursando o va a ir pasando.
Por tanto, se requiere de una metodología, se requiere de un dharma, se requiere de el planteamiento de ciertos tipos de comportamiento y ciertos tipos de pensamiento. Pero eso en sí mismo no es la meta, eso en sí mismo es como un tratamiento inicial para dar comienzo a toda la profunda transformación necesaria. Y esto hay que entenderlo muy bien. O de lo contrario, el fracaso espiritual estará garantizado. O sea, el fracaso espiritual. Si no entendemos muy bien esta cuestión, podemos llenar el mundo de religiones, preservar el mundo lleno de religiones, habilitar muchos espacios donde se enseñan no sé cuántas religiones y aún así tener como resultado un mundo de demonios. Porque las famosas religiones, cuando se saca de su finalidad, entonces se convierte o se puede convertir lamentablemente en fábricas de conductas demoníacas, en fábricas de conductas azúricas, en fábricas de, no hay otra palabra, o sea, basuras, en fábricas de demonios. Fíjense qué serio es el asunto. Fíjense entonces qué necesario y qué importante es reflexionar profundamente sobre ese tema. Y también en la medida de lo posible y cuando uno está preparado y se presenta una oportunidad de fraternidad también, tener un intercambio temático en relación a esto con otras personas que por ejemplo no sea querida y esté tratando de demostrarnos, ¿no? Como si no seguimos una serie de aspectos rígidos, entonces no estamos agradando al Señor. Tenemos que tener cuidado con eso. Y también si merece la pena el caso y si la persona está abierta, tratar de ayudarles también a comprender en qué consiste la finalidad de la religión. Pero para hacer eso, primero tenemos que comprenderlo nosotros y tenemos que realizarlo nosotros en nuestra vida. Por eso primero todo empieza en nosotros. No salga a transformar a nadie, no quiera transformar a nadie, no quiera convencer a nadie. Con el único que usted tiene que trabajar es con usted mismo. Y ojalá y logre éxito en ese trabajo. Porque si no logra el éxito en ese trabajo y sale a trabajar con los demás, entonces ni usted mismo se va a orientar ni va a poder orientar a los demás. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe en este magnífico día lunes, inicio de la semana, y que toda nuestra vida esté tomando un curso diferente en cuanto a la comprensión en lo relacionado a la verdadera meta, no solo de la vida, sino a la verdadera meta de la existencia en su totalidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.